Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. No solo debían los discípulos de nuestro Señor Jesucristo confiar en el Señor para sus necesidades, sino que debían vivir en constante expectación de su regreso. Debían tener ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Eso significa que no se puede detener el paso, pero tampoco correr. Los lomos deben ser ceñidos por un cinto para sujetar todo aquello que debe ser sujetado en nuestra vida. Los lomos ceñidos nos hablan de una misión que cumplir y la lámpara encendida nos habla de un testimonio que debe ser mantenido. Si los discípulos de Jesús habían de vivir en una expectativa constante del regreso del Señor, como si Él fuese un hombre volviendo de las bodas, habían de quedar libres de todas las ataduras terrenales, de modo que el momento en que el Señor llame, según esta figura, le puedan abrir inmediatamente, sin distracciones y sin tener que prepararse hasta último momento. Nuestros corazones han de estar esperándole a Él, a nuestro Señor, amándolo, aguardando que Él nos llame y abrirle de inmediato. Por lo tanto, hemos de entender que lámpara es una señal de vida abundante, de que en nosotros habita la presencia divina y la dirección de Dios. El Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También nos dice la palabra en 1 Juan 1:5 como una condición para la comunión con Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Veamos también lo que nos dice Job capítulo 18, versículos 5 y 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. ¡Qué delicado! Aquí Bildad le dice a Job que los impíos serán atrapados en la red de sus propios pecados. Esos pecados que los perseguirán y los alcanzarán, tarde o temprano. Veamos también lo que nos dice el capítulo 13 y versículo 9 de Proverbios. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Cuando hay luz en nuestra vida, hay alegría. De lo contrario, esta no puede habitar en nuestro tabernáculo. Esto significa que la luz en un justo crece en brillo, en intensidad, se alegra, arde alegremente. La luz es símbolo de claridad y de santidad, también de gozo y prosperidad. Un alma iluminada por la gracia de Dios no puede menos que estar profundamente agradecida y alegre. En cambio, la lámpara de los malvados se apagará como una candela
que tarda pocos minutos en consumirse. He ahí la importancia que seamos lámparas encendidas. La lámpara ilumina nuestro interior para vernos como Dios nos ve, por lo cual es necesario vivir lo que predicamos. Romanos capítulo 6 y verso 22 nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ser lámpara nos acerca a la vida eterna. Mantener la lámpara encendida es permanecer en Cristo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En contraste con los amargos frutos del pecado, el apóstol condensa maravillosamente los buenos, dulces frutos de la gracia en las tres fases de salvación. En la justificación, por partida doble, hubo una liberación del pecado para entrar al servicio de Dios. Y en la santificación se obtiene el fruto de aquella entrega a Dios en la conversión. No se habla de fruto en la justificación por la fe, pues aquello no fue fruto, sino raíz, según dice Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, 6 nos dice así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, o sea, comportarnos como Cristo lo hizo en la faz de la tierra. En la glorificación se obtiene la vida eterna en su estado final. Pablo cierra esta porción sobre la victoria del cristiano contra el pecado, al resumir admirablemente el contraste tremendo que existe entre una vida de libertinaje en el pecado y la vida de gloriosa libertad en la entrega del Señor. Porque el sueldo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El diablo también da un sueldo por el pecado, la muerte. Cristo nos da vida eterna. El sueldo de donde procede el vocablo soldado significa salario. Nosotros hemos de ser soldados de la milicia celestial y por lo tanto permanecer firmes, dispuestos a obedecer cualquier orden de nuestro capitán. Así que podemos decir que somos el único Jesús que algunas personas verán en su vida. Durante toda su vida podrán ver a Cristo únicamente a través de un verdadero Hijo de Dios. Y esa será la imagen o la forma en que van a percibir cómo es Cristo. La oración requiere no solo nuestras palabras, sino todo lo que somos, para que pidamos continuamente que nuestras lámparas permanezcan encendidas. Lámpara es una visión espiritual, es centrar toda la atención en nuestro Señor Jesucristo.
que estaba dentro del arca del testimonio de Dios o el arca de la alianza. Las tablas de piedra donde figuraban los 10 mandamientos de la ley de Dios estaban en el arca del testimonio, que es la presencia misma de Dios. Las tablas de piedra ahora deben ser implantadas en nuestro corazón. La vara de Aarón, la autoridad y el maná que se encontraba en una urna. En Hebreos